La mañana está para informarnos, viajar, conocer lugares, personas. Prepara todo que estamos de visita. Querido Tato Moreno, qué alegría tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Tato, bueno, uno supone, viendo desde afuera con toda tu producción de cine, que el cine pasa por tu vida, pero también vos hacés que la vida pase por tu cine. La vida que vimos de Eliseo Parada y Juana Moyano en Arreo, o la vida de ellos en España con Suso Garzón, cruzando Madrid con sus animales, es la vida que estás haciendo pasar por el cine. Sí, y como documentalista, para mí el cine, el audiovisual, no está separado de la vida, porque el documental es una experiencia de vida. Cada uno de esos documentales que enfrentamos con Claudia, que es mi esposa y la productora, nos cambió profundamente. Quizás por los temas que buscábamos, quizás también por el tiempo que nos tomamos. Eh, Son documentales que llevan años porque eh, tratamos de conocer profundamente esas realidades, de conocerlas, experimentarlas, aprender. Entonces es una experiencia de vida. Y, y nuestro trabajo es tratar de transmitir eso, tratar de transmitir esa maravillosa experiencia de aprendizaje, ¿no? Yo no tenía mucha idea que era la transhumancia hace años atrás cuando empecé con este proyecto, que empezamos con un proyecto anterior en una escuela albergue, pero en toda esa zona, ¿no? En la zona de montaña del sur maragüino, que es muy parecida al norte neuquino, ¿no? Toda Claro. esa gran zona de, de ganadería extensiva caprina y de una cultura maravillosa, maravillosa que vale la pena contarlo. Claro, y han pasado 10 años, Tato, de acompañar a la familia de Eliseo y de Juana haciendo aquella veranada con ese arreo. Y después la película que, bueno, llegó a lugares impensados, te lo puedo asegurar. ¿Y cómo Sí, se sí. te ocurre unir eso con quienes hacen una práctica similar en España? Es curioso cómo nació. En nuestro documental siempre, por alguna razón, aparece un segundo, tercero documental que tiene alguna relación con el anterior, aun cuando ni siquiera lo pensábamos. Y me pasó en el 2016 en un festival de cine en Austria, en Innsbruck, que fue una sorpresa increíble para nosotros, que ganamos el premio de público en Austria. El cine estaba lleno, lleno. Fue una ovación de, sobre todo, alemanes, austriacos e italianos, que es la zona del Tirol, ¿no? Ajá. Y ahí dije, bueno, pero si esta es una historia de Malargüe, ¿no? ¿Qué es lo que profundamente toca? Y me di cuenta, en ese momento, que era la actividad ancestral, que tiene 10.000 años, que todavía está viva y que atraviesa a todo el planeta. Y ahí nació la idea de juntar pastores trashumantes de distintos hemisferios. Y así es como, investigando, Claudia llega a Suso Garzón, y ahí descubrimos que es un personaje valiosísimo en el mundo, porque él logró recuperar casi 100.000 kilómetros de vías pecuarias que hoy están protegidas en toda España, el único país del mundo, Claro. y un personaje que cuando vio a Arreo se enamoró de la idea, y bueno, con un parate de 2 años por la pandemia, que no pudimos seguir, finalmente retomamos y terminamos filmando la última parte. Nos quedan unas cositas acá en la cordillera, pero la última parte, que es ese viaje de Juana y Eliseo, el encuentro con Suso y entrar a Madrid con 1.000 ovejas, que lo hicimos ahora en octubre, que es una locura. Cruzar el centro de Madrid fue maravilloso. Es maravillosa la imagen, Tato, de las ovejas, Sí, de sí, Suso, sí. de Juana, de Eliseo, pero también de cómo la gente iba recibiendo esa majada Sí, cruzando por las calles. No, impresionante. La Guardia Civil nos dijo que calculaban unas 320.000 personas que habían salido a ver a, a las ovejas en el centro de Madrid. Impresionante. Realmente
estar ahí adentro en ese momento es una experiencia única. Claro. Tato, bueno, recién ponías de relieve que Suso, entre otras cosas, ha hecho que el Estado, en este caso español, preservara lo que han sido las vías de trashumancia, ¿no? De Exacto. veranada, de invernada. Bueno, aquí en nuestro norte neuquino, también en el sur de Mendoza, muchas veces se critica a los crianceros que van por las rutas y en realidad hay que decir que las rutas se construyeron por las vías de los arreos. Exactamente. 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 En todo caso, los invasores seríamos nosotros, no ellos. Que además es tan ridículo esa queja, porque además es 2 veces al año. O sea, 2 veces al año que suben y que bajan. Y hay gente que se molesta porque tiene que demorar unos minutos más en su auto, ¿no? En España es increíble porque, bueno, se ha tomado mucha conciencia respecto a eso, y en el mundo hoy se está revalorizando la transhumancia porque están descubriendo que hay grandes beneficios, desde la prevención de incendios, por ejemplo, a la regeneración de pastos naturales, que es la clave de la vida en la tierra. Claro. Por eso la UNESCO lo declara como Patrimonio Intangible, Cultural Intangible de la Humanidad en el 2020, justamente por todos esos valores que están siendo revalorizados, si querés, en el mundo. Ni hablar que, bueno, por ejemplo, la carne del chivo es una de las pocas carnes realmente orgánicas que quedan, ¿no? Alimentadas por pastos naturales. Claro. Tato, bueno, conocimos acá la personalidad, la rima, la alegría, el trabajo de Eliseo Parada, también la personalidad de Juana Moyano, por supuesto, cuando hablamos la otra vez Sí, sobre claro. Arreo. Sí, sí. ¿Cómo fue este viaje en avión a España? ¿Cómo fue encontrarse ellos con Suso Garzón? Bueno, fue muy lindo porque fue muy natural, digamos, ¿no? Ajá. Más allá un poco era su primer vuelo para los dos, así que hubo muchas risas y nos divertimos mucho con ellos en el viaje. Le pregunté a Eliseo en el primer vuelo de Mendoza a Buenos Aires cuando aterrizamos que cómo le había parecido el vuelo, y dice, estaba bueno, pero había mucho serrucho, y dice, había más serrucho que en la 40. Así que sí, lo tomó con mucho humor, los dos la pasaron muy bien. Tuvimos inclusive tiempo de que antes de la bajada a Madrid, Suso los invitó a conocer la zona donde está la Asociación Transhumancia Naturaleza, que es en el norte de España, en la Cantabria, que además es un lugar maravilloso, así que hicimos un viaje como de 5 horas hacia el norte y pasamos una noche allí, conocieron el mar Cantábrico, así que además recorrimos, ¿no? Un poco algunas de las vías de transhumancia que se recorren, que son, lo interesante de lo que hizo Suso es que esas vías de transhumancia, él revalora una ley del medioevo, de Alfonso el Sabio del siglo XIII, que Claro. es quien legisló y mapeó y protegió esas vías. Pero él lo recupera en los 90 y hoy hay una legislación que es increíble. Uno va por terrenos privados, y ves una lonja de 72 metros de ancho, que es 90 varas de un pastor, que es la medida original del medioevo, y esa franja, el dueño de ese campo la puede utilizar solo para transportar. No puede plantar, no puede construir. Es una cosa increíble, ¿no? Claro, es Inclusive el está todo tránsito de la señalizado. producción. ¿Perdón? El tránsito de la producción, para eso es esa senda. Es tránsito. Claro, Exactamente, claro, exactamente. claro, Ellos le llaman las cañadas reales, ¿no? claro. Y en ese encuentro, esos días que estuvieron allí, se lo ve a Suso, un español grandote, Sí, fornido, digamos, sí, sí, sí. y a Eliseo y a Juana se los ve más diminutos, más de nuestra gente, pero además, bueno, claro, compartiendo costumbres, usos, producción, formas, pero en algunos casos muy diferentes, o era todo muy parecido entre ellos. Es diferente en las maneras de hacer el trabajo con los animales, Ajá, porque, por ejemplo, en España el pastor tiene que estar todo el día con el animal. En la cordillera
vos sabés que cuando llegás a la veranada los dejás, los metés en la noche en algunos casos, pero el animal está más libre, digamos, en ese sentido. Claro. En España, que hay tanta población en todos los lugares, tienen un tema con el lobo, pero ellos utilizan mastines, utilizan unos perros muy grandes que protegen a las ovejas del lobo. Hay diferencias y hay cosas muy en común, ¿no? Fue muy lindo, inclusive fue muy lindo ver que Eliseo encontrarse con pastores, porque esa fiesta de la transumancia vienen pastores de distintas partes de Europa, así que con pastores rumanos, italianos, de distintos países, así que fue una cosa muy interesante y la gente se acercaba muchísimo a Juana y Eliseo, porque fue una sorpresa para mucha gente que ya conoce esa fiesta de la transhumancia, que siempre hay pastores europeos, pero nunca un gaucho, ¿no? Claro. Y eso es algo que es interesante, que nos pasó durante todo el viaje, de ida y de vuelta, que Eliseo iba vestido de gaucho, por supuesto. La admiración que genera, sabes que fue una cosa muy conmovedora para todos. Toda la gente se sacaban fotos en los aeropuertos, o sea, desde que salimos a Mendoza hasta que llegamos a Madrid y de vuelta. En todas partes, argentinos y no argentinos, ¿no? Admirando la vestimenta gaucha, ¿no? Qué lindo. Sería lindo que los jóvenes del campo supieran eso, ¿no? Todo un tema, el de los jóvenes en el campo, bueno, lo hemos charlado aquí luego de la película Arreo, ¿no? Tato, las últimas preguntitas. En nuestra zona del norte neuquino, del sur de Mendoza, la veranada se hace hacia lugares que siempre son los mismos. Claro. Y luego se baja la invernada, que es donde generalmente se vive. En el caso de España, ¿también el tránsito es hacia lugares ya preestablecidos o no? Sí. Y hay y en España hay distintas cañadas, que algunas bajan de norte a sur, otras van más del este del oeste hacia el este, o sea, por ejemplo, de Extremadura, que es sureste, que es más árido, van subiendo hacia el norte y hacia el este. Claro. Hay otras por los Pirineos, entonces como una red que tiene distintas direcciones, pero en general sí, ellos tienen lugares preestablecidos, inclusive algunas de esas transhumancias son largas, otras más cortas, y las largas tienen claramente marcado, eso lo vamos a ver después en Transhumantes en la película, marcados lugares específicos donde se para con todo el rebaño, ¿no? Claro. Tato, bueno, entonces, luego de Arreo y todo lo que ha significado, ahora viene la película Transhumantes, que supongo yo, además de mostrar esta unión de nuestros crianceros con los españoles, también explicará un poco de lo que es la práctica allí en Europa. En realidad vamos a hablar mucho de la transhumancia en los dos lugares. Claro. Porque si bien Arreo fue una película muy de personaje que descubre una vida y una cultura, esta es una película que tiene un fuerte objetivo de contagiar y tomar conciencia sobre el valor que tiene la transhumancia en el futuro del planeta. Entonces, a través de esos dos personajes queremos contar cosas distintas, pero que de alguna manera se concatenan y luchan por lo mismo, digamos, ¿no? Así que sí, se va a conocer mucho de la manera en que se hace en España, también de cómo ha ido avanzando. En el sur de Mendoza está también avanzando un poco, en Neuquén se han logrado avances también. Yo creo que si se hace una buena política seria desde el Estado, es perfectamente posible que los jóvenes vuelvan al campo o se queden en el campo. Una de las cosas importantes es la comunicación, es algo que va mejorando en el campo, y por ejemplo en el sur de Malargüe hoy hay 2.000 familias viviendo de la ganadería extensiva y de la cría de chivos. Entonces, yo soy en realidad mucho más positivo en este momento de lo que era hace 10 años cuando conocí esa realidad y parecía que todo se acababa. Inclusive, no sé, debe pasar también en Neuquén, hay un gran desarrollo en el turismo rural, entonces los jóvenes del campo están empezando a darse cuenta que también eso, el poner en valor
la crianza de animales como una fuente como un polo turístico. Están empezando a haber emprendimientos de jóvenes del campo que están llevando gente a tener experiencias de turismo rural en los puestos, y está funcionando muy bien. Claro. Sí, el panorama que te podría dar de aquí, de Neuquén, es que la cría en todo el norte neuquino, esta cría extensiva de nuestros crianceros, tiene que luchar contra muchos obstáculos, el puma, perros cimarrones, bueno, y además de lo que es muchas veces el tema del precio. También han tenido que luchar nuestros crianceros y crianceras contra las nevadas, nevadas que llegaron por allí muy temprano y bueno, y destruyeron majadas y complicó mucho. Así que bueno, esto sumado a que en algunas de nuestras provincias, en algunos de nuestros lugares, hay otros atractivos productivos, como puede ser el petróleo, que Claro. Absorbe muchísima expectativa juvenil, ¿no? Y Sí, hay una cosa muy interesante acerca de la actividad. Sí, pero a veces el petróleo te toma y después te escupe, ¿no? O sea, y esos chicos tentados por la plata entran en un trabajo y son expulsados cuando ya por alguna razón no son productivos o tienen que tener menos empleados. La gran ventaja, creo yo, respecto a la crianza de animales, inclusive en relación a lo que conocemos nosotros en la pampa húmeda, que son estancias con dueños y son obreros, es que el criancero es dueño de su propio ganado en general, claro, en claro. nuestra región. Y eso es una unidad productiva genuina. Son emprendedores, deberían, además, desde el Estado, ser tan valorados como cualquier otra empresa a la cual el Estado apoya, da subsidios. A veces me da risa cuando dice, bueno, vamos a apoyar a esta empresa porque genera empleo. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el campo con los crianceros, hay que apoyarlo. Totalmente. Tato, bueno, está en marcha ya Trashumantes. ¿Hay alguna forma en que podamos ayudar, colaborar para que esta película, como siempre tan costosa y de tanto esfuerzo, se pueda realizar? ¿Cómo estás con ese tema? Estamos bien, hemos logrado terminar prácticamente la filmación, que era lo más difícil porque el viaje a Europa era muy caro. Lo logramos a través de una colecta colectiva, un crowdfunding que hicimos con gente de todo el mundo que nos apoyó. Eso estamos muy agradecidos por eso, porque más de casi 150 personas de todo el mundo nos ayudaron. Y ahora empieza una etapa de postproducción. O sea, de acá nosotros esperamos estrenar en mediados del año que viene, y nosotros siempre estrenamos en el lugar de origen, ¿no? Después nos vamos a Buenos Aires, y nos gustaría mucho, cuando hagamos cines, el estreno oficial, digamos, en cine, hacer Malargüe y Neuquén, Claro. porque creemos que como los dos polos importantes de esta actividad. Así que sí, alguna ayuda vamos a pedirles para que nos ayuden a poder colocar esas películas allí cuando estrenemos. Sí, ¿no? cómo no, sí, cómo no, Tato. Y difundirlo, sobre Pero todo sí, difundir. eso dalo por descontado. Un abrazo Bueno, inmenso, es abrazo. un placer, siempre que nos encontramos, realmente un placer, un orgullo. Felicitaciones para vos, para Claudia, bueno, para todo el equipo, realmente. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Siempre valorando tu difusión. Un abrazo. Ahí estamos, en Mendoza, con Tato Moreno, que junto a Claudia, su pareja, hicieron Arreo, aquella película de la que ya hablamos, y ahora está en marcha Trashumantes, uniendo crianceros de Malargüe, en la provincia de Mendoza, con crianceros de España, que es como si llevara también a nuestros crianceros y crianceras del norte neuquino.